Antes de comenzar la siguiente entrevista, sí quiero hacer un reconocimiento al cambio que ha tenido la Secretaría de Economía. Han entendido que una parte importante de hacer gobierno, una parte de hacer las cosas es una buena y efectiva comunicación, porque una medida tan buena como la que nos va a platicar ahorita el subsecretario de Economía, Ernesto Acevedo Fernández, pues pudo haberse quedado perdida. Ernesto, ¿cómo estás? Muy buenas noches. David, muy buenas noches, qué gusto estar con todos ustedes. Una medida que yo creo que es muy positiva, ayúdame a compartirle al auditorio, el prohibir la entrada de estos llamados cigarros electrónicos al país. Sí, en efecto, David, creo que hoy hay una gran noticia del gobierno de México. Esta mañana se publicó en el Diario Oficial de la Federación un decreto presidencial que efectivamente prohíbe la importación de los cigarrillos electrónicos, pero también de las mezclas químicas y las sustancias que se utilizaban en estos dispositivos, y también, por supuesto, el dispositivo electrónico en sí. Tienes toda la razón. Creo que esta es una medida que tenía que haber tomado el gobierno federal hace algún tiempo, pero lo bueno es que ya en esta administración se publicó el decreto, y a partir del día de mañana la importación de estos dispositivos y estas sustancias quedan prohibidas. Ernesto, y voy a citar hoy comí con algún adolescente que me decía, ya en edad de este tipo de cosas que yo honestamente no comparto, me decía, ¿por qué son peligrosos? ¿Por qué son malos estos cigarros electrónicos? Mira, son malos desde varias ópticas. Una es que, de acuerdo con la Organización Mundial de la Salud, el aerosol que se emite con estos dispositivos tiene sustancias que pueden ser cancerígenas, pero también en Estados Unidos hay algunos estudios que muestran que estos dispositivos han causado más adicción, sobre todo en la población joven. Y como seguramente estás enterado, en septiembre del año pasado, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias aquí en México hizo una alerta a la población en general, en donde señala que el Centro de Control de Enfermedades y Prevención en Estados Unidos y también la FDA de ese país documenta y notifica más de 200 casos de pacientes con lesiones pulmonares graves, y todos ellos relacionados con el uso del cigarrillo electrónico. En Estados Unidos van creo que 63 o 64 muertes. En México tuvimos una en San Luis Potosí, lamentablemente, y es momento de prohibir estos dispositivos y estas sustancias porque tienen un efecto que lesiona gravemente la salud de los mexicanos. Ernesto, con las empresas que hoy venden, hoy, pues, por ejemplo, estaba en el Centro Comercial Santa Fe, hay un lugar donde venden este tipo de cigarros electrónicos. ¿Qué pasará a partir de mañana con ellos? Pues mira, no sé si los estén vendiendo porque la comercialización está prohibida. No, entonces sí, qué bueno que me digas, qué bueno que me digas, y están en el tercer piso del Centro Comercial Santa Fe por los cuando CIDES. estemos fuera de la llamada, nos puedes dar por favor todos los datos para que la autoridad actúe en consecuencia. Sí, con gusto. Esta comercialización está prohibida. Ya la prohíbe la Ley General contra el Tabaco desde hace varios años. Y precisamente lo que hacemos ahora con la prohibición de la importación es armonizar esa medida. Pero en efecto, parte de la comercialización que se está dando de manera ilegal, sobre todo porque son sustancias que incluso no se registran en las fracciones arancelarias normales de comercio. Han buscado entrar al país por diversos mecanismos que a todas luces son ilegales. Oye, permíteme llevarte a otro tema que también fue como muy relevante, y ese se nos pasó de noche en general a los medios de comunicación. Otra medida similar fue la prohibición de importar pesticidas que en el mundo ya nadie los usa porque son peligrosísimos para la salud. En efecto, y qué bueno que lo comentas, David. Es que es así, como medio de comunicaciones de las que uno debería pedir perdón, porque creo que es una noticia importantísima que se nos pasó de noche como medios de comunicación. Es una noticia importantísima, y en efecto México suscribió el protocolo y el convenio de Rotterdam y de Estocolmo, en donde ya en el 2004, David, o sea, hacía 15 años,
que se reconocía que había 13 sustancias plaguicidas altamente tóxicas y muy probablemente sustancias que causaban cáncer, ¿no? Plaguicidas que se utilizaban de manera frecuente y en abundancia en el campo mexicano y por lo tanto las lesiones que podían haber causado, lo causaban en la población más vulnerable del país, que son los campesinos de México. 15 años después, David, de haber suscrito... Es increíble. ese Esas convenio, cosas son increíbles. Esas cosas son inaceptables. Qué bueno que la estén haciendo ustedes, pero tardar los 15 años es inaceptable. Qué bueno que lo mencionas, y esta administración, en menos de un año de ejercicio, tomó la determinación de prohibir esos plaguicidas que tienen sustancias altamente tóxicas. Y combinado con el decreto de hoy, creo que se refrenda el compromiso de esta administración por proteger la salud de todos los mexicanos. Y eso es lo que iba, porque son dos acciones que parecen diferentes. Una es plaguicidas que tienen que ver con el campo, otra es una moda entre jóvenes de cierto tipo, pero son acciones para proteger la salud desde el punto de vista de la economía, digamos, desde la dependencia de la cual tú eres subsecretario. Sí, David, y esto creo que también es reflejo de lo que en el decálogo de la política industrial, en el punto número 8, llamábamos un pilar fundamental de la política industrial, es la economía de la salud. No podemos poner en riesgo la salud de los mexicanos, uno por los derechos constitucionales que están en el artículo 4 de nuestra Carta Magna, pero también porque en la medida que se daña la salud de los mexicanos, se daña la salud de la economía. Entonces, hay que entender en la política industrial un componente esencial de la productividad y la competitividad es la salud de toda la población. Seguiremos esperando más acciones de este tipo, que yo creo que es un pilar importantísimo, porque quizá lo dijiste un poco rápido, pero si los jóvenes o quienes usan cigarros electrónicos se enferman y mueren, si los campesinos usan plaguicidas que son dañinos para la salud, pues, primero es importante su salud. Pero segundo, es el costo que hacen a las finanzas de la nación en materia de seguridad, de salud. Sí, efectivamente, David, y esa es la lógica. Primero, que se tiene que respetar el derecho de todos los mexicanos, como te digo, que está en el artículo 4 de nuestra Constitución, el derecho a la salud, y que el Estado tiene la obligación de protegerla. Y en segundo lugar, muchos problemas de salud generan presiones en las finanzas públicas, generan presiones también en la sustentabilidad del sistema de los sistemas de salud, en los sistemas de pensiones, y por supuesto tienen costos colaterales que son muy altos y que debemos combatir precisamente para respetar la salud, pero también para mejorar el perfil de la productividad y la competitividad del país. Ernesto, te agradezco muchísimo que me hayas tomado la llamada, verdaderamente te lo agradezco. Al contrario, David, muchas gracias por el espacio para difundir esta noticia que es muy importante. Este espacio considéralo como tuyo, querido Ernesto, que te vaya muy bien. Muchísimas gracias, hasta luego, buenas noches.